Buenas tardes. Ruego un poco de silencio porque vamos a empezar. Y tiene la palabra en primer lugar el director general de Cultura y Patrimonio Histórico del Gobierno de Cantabria, Juan Antonio González Fuentes, que es nuestro anfitrión. Pues muchísimas gracias, Alfredo, por cederme la palabra en primer lugar. Para mí, ¿no se oye? Bueno, yo creo que... Es que además el problema que tengo es que he cogido catarro. Y tengo... No, pero si no, me pongo de pie y digamos, hablo más alto. Simplemente decirles que para mí este es el primer acto, no es el primer acto oficial. Llevo 20 días, más o menos, como nuevo director general de Cultura del Gobierno de Cantabria. Y no es el primer acto oficial, porque he estado en una exposición y estas cosas, pero sí es el primer acto en el que estoy en la presentación de un libro. Y para mí es absolutamente especial porque, bueno, desde hace muchísimo tiempo tengo una vinculación, en fin, familiar incluso, con Comillas. Y entonces, bueno, estar en este lugar, en esta villa, en esta localidad, presentando mi primer libro como director general, para mí es muy importante. Y como diría Flaubert, bueno, pues esto pertenece a mi educación sentimental. Y ya que sea el libro sobre el segundo marqués de Comillas, es decir, que sea sobre un Comillas, pues realmente yo creo que cierra el círculo. Mi formación es de historiador y mi vocación lectora y mi vocación bibliófila es en torno a las biografías, las memorias, la autobiografía, etc. Bueno, no me voy a extender mucho porque yo creo que tenemos a 3 personas que tienen que hablarnos del Marqués, que hablarnos del libro. Simplemente decirles que, aunque no se lo crean, me he leído el libro, es decir, es una de mis debilidades, y voy a procurar leerme todos los libros que vaya a estar presente en las presentaciones. Y que realmente es un libro que se puede, entraría, digamos, ya entraría en eso que en la historiografía anglosajona se llaman las biografías, en fin, que se pueden leer como una novela. No esperen ustedes una biografía, digamos, típica de la historiografía española de hace 50 años, casi todas de raigambre marxista, llena de datos, de notas a pie de página. No. Este libro, esta singular vida, es una singular biografía que se lee como insisto, como una novela. La pueden ustedes comprar y leer por la noche antes de dormir, y es absolutamente entretenida y evidentemente, sin embargo, se cuenta absolutamente, yo creo que todo lo principal en torno al marqués, al empresario, al casi santo, al político, al impulsor de muchísimas iniciativas en torno también al mundo obrero, y realmente a Óscar hay que felicitarlo por este libro espléndido. E insisto, lo único que llama la atención es que un personaje de este calibre no haya tenido, pero bueno, eso es muy típico de la historiografía en España, algo que se está empezando a corregir, yo creo que en las últimas décadas, que un personaje tan increíble de la historia española pues tenga tan pocos estudios. Y desde luego yo creo que son unas páginas estupendas para iniciarse en ese final del siglo XIX y principio del siglo XX, y en un personaje tan singular. Y ya me callo porque los que tienen que hablar son Alfredo, Carmen y Óscar. Muchísimas gracias. Yo voy a ser brevísimo en este primer turno de palabra, porque me toca fundamentalmente presentar a las 2 personas que van a intervenir junto conmigo en la presentación, que son el autor de esta biografía, Óscar Uceda Márquez, y nuestra buena amiga Canen Güell, que está aquí no por ser solo descendiente de don Antonio López y don Eusebio Güell, a través del matrimonio con Isabel López, hija del primer marqués de Comillas, como todos sabemos, sino porque es una historiadora y una escritora que ha escrito sobre la historia de su propia familia y conoce muy bien la época en la que
la que trata este libro. Bueno, esta biografía tengo que empezar por decir que tiene por así decirlo, la iniciativa de esta biografía es producto de una conversación que tuvimos en Madrid hace 3 años, creo recordar, una serie de personas con el actual marqués de Comillas, Alfonso Güell y Martos, que estaba preocupado, como es lógico, por la polémica que se había suscitado con motivo de la retirada de la estatua de don Antonio López en Barcelona, que no solo fue una retirada de la estatua, sino que se acompañó de una gran polémica y diríamos que de un ataque muy directo a la figura de Antonio López, como acusándole, en fin, de una serie de cosas que descalificaban su figura. Y con ese motivo se planteó decir, ¿por qué no hacemos algo que tenga que ver con la historia de los 2 primeros marqueses de Comillas y que ponga un poco las cosas en su sitio? No se trata de volver a hacer hagiografías. La figura de Claudio López Bru, el segundo marqués de Comillas, fue muy tratada en los años 20 y hasta los años 70 por medio de muchos libros que se refirieron a su persona, pero siempre desde un ángulo más bien, digamos, laudatorio y sin ningún tipo de, digamos, pretensión crítica. Solo 2 libros relativamente recientes de 2 profesores catalanes han tratado la figura de Claudio López Bru y de su padre desde un punto de vista pretendidamente objetivo, pero que en realidad es, yo diría, tremendamente crítico y además lleno de prejuicios. Y frente a esta situación había que dar una respuesta objetiva, y este libro, en cierto modo, es el fruto de todo ello. Pero su autor, que es Óscar Uceda, es un historiador bien conocido en Cataluña, es el presidente de la Asociación de Historiadores de Cataluña, ha escrito mucho sobre muchos asuntos distintos, de historia moderna, es un especialista en historia militar, pero ha entrado también en todas las cuestiones historiográficas más debatidas actualmente sobre la relación entre Cataluña y el resto de España en la época contemporánea, y ahora va a publicar, si no estoy equivocado, con Espasa, un libro sobre, digamos, las grandes cuestiones que están siendo debatidas hoy día sobre el catalanismo, la relación entre la política catalana y la política española en general, la deformación interesada de la historia de Cataluña en el conjunto de España. En fin, son asuntos que, aunque no tocan solo cuestiones que tienen que ver con este libro, desde luego enmarcan en gran medida el origen del libro, porque este libro intenta ser una aportación objetiva a la polémica historiográfica que hay hoy en día establecida, especialmente en Cataluña, pero no solo en Cataluña, sobre, en relación con don Antonio López, de resultas con su hijo Claudio, pero también, en cierto modo, con el papel de Cataluña dentro de España. Y yo aquí voy a terminar porque hay muchas cosas que podemos debatir, pero no quisiera extenderme precisamente porque en el curso de este coloquio, de esta presentación, que va a ser en forma de coloquio porque hemos quedado con el autor en que vamos a hacerle preguntas y respuestas, vamos a hablar entre nosotros y, por supuesto, estaremos encantados de que el público también intervenga y nos haga las preguntas que quiera si tenemos un poco de tiempo para ello. De manera que ahora es Óscar el que tiene la palabra. Bueno, en primer lugar, agradecerles a todos su presencia. La verdad es que es un placer estar en Comillas a 10 grados menos de lo que estamos en mi tierra, lo cual se agradece, aunque a ustedes les parezca que aquí hace mucho calor, y encima tener la sala llena, que siempre es un placer presentar un libro y presentarlo pues, entre amigos y con este ambiente. Muchas gracias también al director general de Cultura, a Juan Antonio, muchas gracias también a Alfredo, nos conocemos ya hace unos cuantos años, y a Canen por haberla leído, porque no solamente está aquí en la mesa y estamos aquí presentando libros, sino también he consultado, y le ha consultado su obra sobre la familia Güell y también por extensión por la familia López, y sus conexiones con la familia Güell a finales del siglo XIX, a principios del siglo XX. Yo quisiera dar la palabra ya directamente a Carmen para empezar lo que les estábamos comentando, este debate, estas preguntas, en que también nos gustaría que, una vez acabadas, ustedes participaran si tienen alguna cuestión que quieren presentar, que quieren comentar
o que quieran saber de esta vida tan intensa y tan desconocida de uno de los principales empresarios de la historia de España. Muchas gracias y le paso la palabra a Carmen. Gracias. Yo te haría una serie de preguntas y empezaré por diciendo que Claudio López Bru cuenta con una amplia bibliografía de marcado perfil geográfico, pero no faltan publicaciones de signo contrario. En este libro, Óscar Uceda coloca al segundo marqués de Comillas en el lugar que le corresponde a través de un exhaustivo recorrido por su vida pública y privada, para acercarnos a su carácter, a su personalidad y entender su pensamiento. En este libro, Óscar habla de su familia, su fervor religioso, sus ideales, su gestión empresarial, su activismo social católico, su apuesta por la monarquía o su vocación de hombre de Estado. Y mi pregunta es, luego, te puedes extender lo que quieras, ¿por qué el modelo empresarial que propone Claudio, basado en la concordia de clases en contraposición a la lucha de clases socialista, no encuentra el apoyo de la izquierda ni tampoco de la derecha, cuando en sus empresas la aplicación de la Rerum Novarum, la encíclica promulgada por el Papa León XIII, funciona con éxito? Dentro de este contexto histórico, ¿qué es lo que falla en tu opinión? Para quien no conozca al personaje, porque sobre todo se conoce al padre, se conoce a Antonio López, pero no está conocido Claudio López, y no se entiende un personaje sin el otro porque representa la continuidad del grupo Comillas. La continuidad también marcando una impronta personal, una manera diferente de llevar sus negocios y una manera también de éxito. Aunque no es tan conocida, todo el complejo empresarial del grupo Comillas fue aumentado por Claudio López. No se redujo, aunque en el momento de su muerte la desconfianza de los mercados era tan alta en el momento de la muerte de Antonio López que la bolsa cayó y todas las acciones de las empresas del grupo Comillas cayeron en bolsa, hasta que un par de acciones contundentes por parte de Claudio López hicieron recuperar la confianza de los inversores en las empresas. Y sobre todo lo que comentaba Carmen es muy interesante, porque fue más allá de ser un empresario, sino que fue muy consciente, incluso antes de la muerte de su padre, de que existía, no solamente en España, sino en el resto de Europa, un problema social. El crecimiento, el crecimiento económico, la segunda revolución industrial, llevó a una serie de tensiones donde el obrero estaba cada vez más alejado del empresario y cada vez era más previsible la posibilidad de una revolución que acabara con el sistema capitalista y que acabara también con la religiosidad en España, que era una de las obsesiones que tenía Claudio López. Él entiende que hay una vía de solución mediante la reforma desde arriba y mediante la concordia entre las clases sociales en contraposición a la lucha de clases que promueve el socialismo. E intenta que tanto empresario como obrero, siempre teniendo como guía la religión, limen sus diferencias, que por un lado el empresario ofrezca una serie de lo que hoy en día denominamos sociedad del bienestar a los trabajadores, y por el otro que el empresario también se implique, mediante la religiosidad, se implique en el mejor trato al obrero, y que esta paz social sería positiva para todos, como finalmente se vio lo que sería el resto, la continuidad de la historia de España en el siglo XX, que culminó, digamos, en este aspecto en la Guerra Civil del año 36-39. Su modelo no acaba, como preguntabas, no acaba de cuajar, a pesar de que Claudio López toca prácticamente todas las teclas, toca el tema prensa, que hablaremos más tarde. Él mismo, sus empresas, aplica este modelo, le pone pensión de viudedad a las viudas de sus empresas, seguro de accidentes para sus trabajadores, los escolariza a sus hijos, escolarización gratuita, la sanidad también la pone la empresa, etcétera, etcétera, lo que hoy en día ofrecería la sociedad de bienestar, pero este modelo no se extiende. Y yo creo que lo que le falta, toca el tema prensa, toca prácticamente todas las teclas que tiene que tocar el mundo asociativo, la acción en Acción Católica, pero a mi manera de ver, a mi entender, le faltaba culminarlo con la gran política, con transformar todas estas ideas en intentar acceder al poder, y al poder solo se accedería en la España de la Restauración mediante un partido político potente que pudiera canalizar estas ideas. Al carecer de ello, y también al estar, como también hemos comentado, un poco por encima, estar la derecha también dividida en aquel entonces, pues no pudo cuajar este proyecto, que en la práctica, en pequeño, en su modelo empresarial sí que funcionó,
sus empresas tenían menos incidentes, menos huelgas que el resto de empresas que no aplicaban este tipo de políticas, pero que al no extenderse, pues no pudimos tener un ejemplo parecido a lo que pudo verse en Alemania a principios del siglo XX, por ejemplo, a finales del XIX, donde sí que más o menos esto tuvo lugar. Sí. Si me permites apostillar un momento esto que acabas de decir, yo creo que la diferencia fundamental entre España y la Alemania de Bismarck es que en la Alemania de Bismarck el poder público, como has dicho, se involucró directamente desde el Estado en la creación de un sistema mínimo de bienestar social, y en España esos intentos fueron siempre muy limitados. Digamos que de todos los gobernantes españoles de la época de la Restauración, el único que de verdad tuvo una inquietud social decidida fue Eduardo Dato, y no solo, que fue el creador del Instituto de Reformas Sociales en 1900, y que intentó hacer los primeros conatos de previsión social en España desde el poder. Pero siempre se encontró el propio Dato, y desde luego el caso de Comillas es evidente, con la incomprensión de una parte muy importante del empresariado, y también, y esto es importantísimo destacarlo, con la hostilidad decidida de los sindicatos obreros, tanto los socialistas como los anarquistas, que vieron siempre en esa orientación política un peligro para lo que era su propuesta revolucionaria. Es que no hay que olvidar que en esa época la verdadera posición de los sindicatos obreros en España era más revolucionaria que en Alemania. En Alemania surgió un partido socialdemócrata muy potente, en España eso desgraciadamente no ocurrió hasta mucho más tarde en el siglo XX, hasta prácticamente en la transición democrática. El Partido Socialista fue siempre un partido ambivalente, y eso que era el más cercano a la socialdemocracia. No digamos el caso de los anarquistas, que fueron siempre unos enemigos muy decididos de cualquier clase de aproximación entre la patronal y los obreros. Y luego hubo también otra cuestión que yo creo que destacas mucho en tu libro, y perdonad que me extienda sobre esto porque creo que es muy importante, porque Claudio López es el precursor de las reformas sociales en España y de la doctrina social que podríamos decir hoy dominante. Y es que la propia Iglesia tuvo división de opiniones en relación con este asunto. Los sindicatos obreros católicos, que fueron promovidos por Claudio López en sus empresas, y además él intentó crear a través de la Junta de Acción Católica un fuerte movimiento obrero católico, eran sindicatos mixtos, es decir, donde había empresarios y trabajadores unidos. Pero la Iglesia, no toda la Iglesia estaba de acuerdo, no todos los obreros católicos también estaban de acuerdo, incluso sacerdotes muy importantes como Arbolella, que fueron muy decisivos en la creación de cámaras agrarias, de sindicatos católicos y demás, se oponían a la idea de que el empresario estuviera mezclado en la vida sindical, porque consideraban que era una mixtificación de la función de los sindicatos. O sea que, en el fondo, se encontró con muchas dificultades en todos los terrenos. Prácticamente tenía muy poco apoyo, incluso de quienes, en teoría, eran más cercanos a él. Simplemente para rematar, hay un ejemplo en el libro que explico cómo en la crisis del año 17, con una inflación mucho más grande que la que estamos viviendo hoy en día, Claudio López pacta con un sindicato católico sin tutela, que era en aquel momento el más potente en el Valle de Ayer, una subida salarial de en torno al 20%. Y el sindicato socialista asturiano, el SOMA, se declaró en huelga para que se retirara esta subida salarial porque no se había pactado con ellos. Y estuvieron un año de conflicto. Hay un tema que tenía muy claro Claudio López. Claudio López era muy consciente de que la lucha principal de los sindicatos socialistas en aquel momento era la revolución, era cargarse el sistema y sustituirlo por otro sistema, por un sistema socialista. Sin embargo, cuando él negociaba un tema salarial, un tema laboral estrictamente, lo hacía directamente con un sindicato católico porque era el único, aunque fueran independientes, aunque no fueran tutelados, los que entendía que realmente no estaban por la revolución, sino estaban simplemente haciendo una negociación laboral. Y este es el punto esta es la diferencia, esto lo tenía muy claro y fue muy criticado por ello, pero bueno, era su vía y era su idea de cómo se tenía que solucionar y enfrentar estos problemas. Sí. Bueno, quizás me toca a mí.
Yo creo que una de las cuestiones que sobrevuela el libro, y lo acabáis de tocar de forma indirecta, es un problema que ha tenido generalmente la derecha en España desde la época de Claudio López, y es renunciar a la batalla cultural. Pensar que la batalla cultural no es importante, que lo importante es la gestión de los problemas, la gestión económica, etc. Y es una equivocación radical. Y seguimos sin enterarnos. La clave del asunto es la batalla cultural. La clave del asunto es los sindicatos obreros, los sindicatos socialistas, anarquistas, tenían todos, y siguen teniendo, digamos, en su conformación, pues el análisis marxista, es decir, tienen las ideas muy claras, y en esta época las tenían, digamos, muchísimo más claras que ahora, digamos, han variado el objetivo, siguen teniendo las cosas muy claras, y sin embargo la derecha, empresarios, una derecha intelectual, por así decirlo, una derecha que tampoco se ha enterado nunca de la importancia que tiene la educación, vamos a quitar la palabra controlar, pero sí estar atento a lo que sucede en las aulas. Vivimos en un país que durante décadas los institutos de segunda enseñanza, la universidad, está dominada por la izquierda y no nos enteramos de que eso tiene sus consecuencias. Y yo creo que Claudio sí lo intuyó, por lo menos, pero no tuvo el respaldo que a través de un pequeño periódico, etcétera, pero seguimos, es decir, tenía que haber ido un periódico infinitamente más potente, editoriales, colecciones, porque la batalla está ahí. No sé si opinas lo mismo. Totalmente de acuerdo, si es lo que estábamos comentando antes. Le faltó el empujón final de acceder al poder para realmente, porque él era prácticamente uno de los hombres más ricos de España, dedicó ingentes cantidades de dinero a un proyecto que tenía muy claro. Él sabía que se tenía que invertir en educación, se tenía que invertir en cultura, pero no le siguieron. Y por mucho que él fuera millonario, con todo el dinero que tenía no es lo mismo que controlar un Estado y controlarlo desde el Estado. Esto fue como experimento, funcionaba, y yo creo que él demostró que funcionaba, pero no le siguieron. Y evidentemente hoy en día el asunto cultural, podríamos hablar durante horas, evidentemente que no se lucha por parte de la derecha ni por parte del Estado español, y lo digo como catalán, pero esto ya será para mi próximo libro. Claudio heredó de su padre Antonio López un fabuloso imperio empresarial: buques, minas, tabacos, ferrocarriles, bienes inmuebles, etcétera, etcétera, que supo gestionar e incluso incrementar, pero también heredó sus enemigos, siendo su propio tío, Pancho Bru, hermano de su madre, el más recalcitrante de todos y principal responsable de la leyenda negra que aún a día de hoy planea sobre Antonio López. Desde los primeros opúsculos que Pancho Bru escribió contra su cuñado hasta la retirada de su estatua de la vía pública de Barcelona en el año 2021, la campaña de desprestigio no cesa contra Antonio López, ¿no? A mí me parece como una obsesión, no puedo llegar a entenderlo. ¿Por qué? ¿Por qué ocurre esto? Bueno, Pancho verán que es uno de los personajes del libro, es el cuñado por excelencia, en el aspecto, digamos, más negativo de los cuñados. O sea, no se puede tener un cuñado peor que Pancho Bru. Era un hombre que sabía escribir bien, era un hombre con estudios, inteligente, de familia bien, que heredó una fortuna inconsiderable, pero que era como el rey Midas, pero al revés. Todo lo que tocaba oro y lo convertía en dos facturas sin pagar. O sea, era un hombre que tenía una facilidad para gastarse el dinero, que después reconocería cuando era prácticamente un anciano, y tenía un grave problema con el dinero. Y toda la lucha que tiene primero contra Antonio López y después contra Claudio López Bru es porque ellos tenían lo que él ansiaba, que era dinero, y él lo necesitaba para gastárselo sobre todo en juego. Era ludópata, era un hombre que tenía este problema. Y carga utilizando la herramienta que mejor sabe usar, que es su pluma, desde el año 1857, cuando culpa a Antonio López de haberle robado parte de su herencia. Después publica el segundo libro, que es donde la acusa de esclavista y le pone todos los sanbenitos negativos a Antonio López que han llegado y que han calado, lamentablemente.
Y el último libro menos conocido, que también se habla en el libro, que sale otro de los grandes personajes de la historia y vida de Claudio López, que es Jacinto Verdaguer, el poeta Jacinto Verdaguer, donde también explica una historia nada más de interesante. En el fondo siempre buscando el dinero de su hermana, o buscando el dinero de su cuñado o el de su sobrino. Lo triste del asunto es que todo aquello que ha escrito hoy en día, por ejemplo, hay una plaza, la antigua plaza Antonio López, hay una placa donde estaba antes la estatua, que es una cita del libro de Pancho Bru, ¿no? Hablando de su cuñado. Al final, pese a que acabó arruinado, pese a que acabó en la cárcel, fue a la cárcel 2 veces. O sea, Antonio López se ha llevado, digamos, las culpas de todo y jamás tuvo problemas con la justicia. En el caso de Pancho, es quien todo el mundo le da, pues le otorga el poder de la verdad, y sin embargo él estuvo 2 veces en la cárcel y fue un hombre realmente, y todo el mundo que lo conoció fue un hombre negativo. Pese a esto, lo de la estatua que se ha retirado, insisto, en parte nace por estos comentarios de Pancho Bru, que después políticamente se utilizan porque interesa. Antonio López en Cataluña supone un objetivo relativamente sencillo para atacar, porque por un lado era el primero entre los empresarios catalanes, también se explica en el libro que él estaba muy bien relacionado en Barcelona, en Madrid, era un hombre muy admirado por sus compañeros empresarios, era un líder, y fueron sus compañeros de Foment del Treball que le pusieron la estatua en Barcelona. Y el hecho de ponerle la estatua fue uno de los elementos que desencadenaron de que Pancho Bru hiciera un libro atacando a Antonio López y exigiendo, por un lado, 5 millones de pesetas de finales del siglo XIX. Para que se pongan en contexto, un obrero ganaba 2 pesetas al día. Él le exigía 5 millones a su sobrino a cambio de no publicar el libro y que también tumbaran la estatua. Ya pedía en 1888, creo, ya pedía que tumbaran la estatua, 1885. Al final ganó, una vez después de muerto, es como el Cid pero malo. O sea, el Pancho Bru consiguió ganar porque esa estatua ya no está. Ni la primera, la original, que se derribó en 1936, en un contexto también de convulsión en plena guerra civil, y después, hace un par de años, también con esta justificación que no se sostiene. Después entraremos en el tema del esclavismo, en el tema de la esclavitud entro en el libro y explico exactamente lo que se aporta, incluso por las investigaciones ya más serias que comentaba Alfredo, de Martín Rodrigo y Alarilla, donde realmente no demuestra que se dedicara a la trata de esclavos, que además es un negocio muy extendido en la Cataluña de la época, en la región del Maresme. Muy extendido, pero que sin embargo aquel que nunca estuvo en el Maresme y nunca tuvo negocios en el Maresme, como era Antonio López, pues ha llevado el San Benito de ser el tratante, cuando realmente hay otros muchos que se enriquecieron con la trata, y lo más desconocido de aquí en el tema del dominio de la cultura de derecha e izquierda, que nos olvidamos muchas veces del proletariado esclavista. Los barcos no iban solos a África. Se tienen contabilizados en torno a mitad del siglo XIX 500 capitanes esclavistas solamente en la comarca del Maresme, y estos barcos necesitaban tripulación y se necesitaban capataces para controlar el cargamento de esclavos que se iba a comprar en África, que por cierto se compraba a negros, a africanos, no se compraban a los blancos, eran ellos mismos que se vendían en sus luchas, cogían prisioneros y se vendían entre ellos. O sea que podemos entrar en algo tan interesante como el tema de la esclavitud y la trata ilegal de esclavos entre Europa y las Antillas y África, este triángulo, en el siglo XIX, pero tenemos que entrar con todas las cartas levantadas. Y quien menos tiene que ver en todo esto es Antonio López. Y creo que doy las claves en el libro. Una acotación. Es muy interesante descubrir que el estado actual de las investigaciones históricas ha dado como una prueba irrefutable precisamente aquello que no es más que un prejuicio. O sea, los 2 libros que se han publicado últimamente, especialmente el último de Martín Rodrigo y Alarilla, que se debate toda la cuestión muy a fondo en este libro, no demuestran nada. Lo que hacen es mantener una acusación que se hizo ya en 1850, que Pancho Bru puso en circulación con mayor fuerza si cabe, y que no ha sido nunca probada. Es verdad, y esto es importante decirlo, que había 2 tipos distintos de comercio de esclavos. El comercio legal de esclavos, que dentro de la propia isla de Cuba
digamos, los esclavos nacidos en Cuba se llamaban esclavos criollos. Estos esclavos podían ser comprados junto con los ingenios o las haciendas que estaban, a las que estaban, por así decirlo, asignados. Eran como la mano de obra asignada a la hacienda o al ingenio. Estos esclavos eran nacidos en Cuba, en las Antillas o en Puerto Rico, y por así decirlo, su venta era legal. Antonio López sí compró algunas haciendas e ingenios en la zona de Santiago entre 1849 y 1853 y vendió esas haciendas con los correspondientes esclavos asignados a la hacienda. Pero la acusación no era esa, la acusación no era la de vender esclavos asignados, por así decirlo, a una hacienda, sino la de importar de contrabando esclavos desde África, introduciendo esclavos de contrabando en la isla al margen de las autoridades y contraviniendo la legislación que prohibía el contrabando de esclavos y la importación de esclavos desde 1819. En realidad España se había adherido a esa legislación que habían promovido los abolicionistas ingleses en 1819, se había adherido un poco más tarde, en 1837 creo, pero ya en la época de Antonio López era absolutamente ilegal el importar esclavos a la isla de Cuba desde África. Pero había muchos armadores que ilegalmente introducían esclavos en la isla de contrabando. Y a él le acusan de haber participado en una sola operación de contrabando, nada más que una, en 1850, y le acusa un cónsul británico en Santiago. Pero la acusación, que fue investigada por todas las autoridades españolas de la época, se resolvió con interrogatorios de todo el mundo, incluyendo el propio Antonio López, en un sobreseimiento, un archivo del caso. Es decir, no se pudo nunca probar nada. Y eso que ya Antonio López en aquella época tenía enemigos en la propia isla y podían haber intentado forzar más las cosas. De manera que todo se basa en afirmaciones no probadas. Y esto es un tema muy importante, no quita que puedan seguir produciéndose investigaciones, pero hoy por hoy el hecho cierto es que no hay prueba ninguna documental, ni siquiera con testimonios de testigos de la época auténticos de la participación de él en el tráfico ilegal de contrabando de esclavos entre África y Cuba. No hay ningún testigo directo. Para explicar eso un poco cómo funcionaba y realmente dónde estaba el interés de forma ilegal traer esclavos de África y venderlos en Cuba, está en los márgenes. Realmente desconozco cuáles son exactamente los márgenes, pero para hacerse una idea, si tú comprabas legalmente un esclavo en Cuba y se vendía en Cuba ante notario, que se tiene que hacer ante notario, podías comprar a 9 y vender a 10. Si comprabas en África y vendías en Cuba, comprabas a 1 y vendías a 10. El negocio, las grandes fortunas con la trata, se hicieron con la trata ilegal, que es lo que funcionaba en el Maresme, insisto. En el caso de Antonio López, él estaba establecido en Santiago de Cuba, solo se le conoce esta denuncia, que quedó en nada, en un caso muy concreto y que además pues, no había testigos, se hizo la investigación y no había testigos y prácticamente apuntaron cuando se acusó a todos los comerciantes de Santiago de Cuba, y eso es lo que ha servido para enfocar todo el tema de la trata de esclavos contra Antonio López y desviar la atención del resto, que eran muchísimos, ¿no? Insisto, no solamente los que invertían, los grandes empresarios, los armadores, los capitanes, sino también aquellos que se hacían un par de campañas en África con trata ilegal de esclavos para poderse comprar una barca o poderse comprar una casita al lado del mar, una casita de pescadores, que era muy habitual. Estamos hablando de miles y miles de personas que vivieron durante estos 20 años aproximadamente en el siglo XIX en una región muy concreta de Cataluña. A ver si me explico. Yo creo que lo que hemos subrayado sobre la batalla cultural, esto es un ejemplo perfecto. Yo creo que lo que es ridículo es estar debatiendo asuntos con legislación, hechos históricos de hace 150 años, con las ideas y con los conceptos que se manejan hoy. Si entramos a intentar que se puede hacer desde el punto de vista histórico, pero vamos, desde el punto de vista, digamos, de la historiografía, pues eso es otro asunto. Pero ahora es un asunto casi periodístico lo que estamos hablando, quitar la estatua, etc. Y entras a jugar en ese terreno de juego, estás jugando con el terreno de juego que te proponen ellos,
y estás jugando con sus reglas y vas a perder el partido sí o sí. Vas a perder siempre el partido. Entonces es ridículo estar debatiendo estos asuntos aceptando las premisas que ellos ponen en el tablero de juego. Es que no hay que aceptarlas. En 1850 estaban las reglas que estaban. El famoso cónsul, que efectivamente es que se ha publicado recientemente en Santander una especie de novela, El Capitán Negrero, de un personaje, ahora no recuerdo el nombre, que se publicó en Santander a finales del siglo XIX, si no recuerdo mal, donde el autor del prólogo, Salvador García Castañeda, que es profesor en Ohio, lo explica todo francamente bien, cómo funcionaba el esclavismo y el interés del famoso cónsul, pues precisamente para intentar perjudicar todo el comercio español de Cuba, etcétera, etcétera, porque a los ingleses lo que ya no les interesaba es que las plantaciones españolas fueran tan productivas y estaban entrando competencia con ellos. Entonces, bueno, le cedo la palabra, ya no voy a hablar más. Pasamos a la siguiente pregunta. La relación de más de 40 años entre el segundo marqués de Comillas y el sacerdote poeta Jacinto Verdaguer, máximo representante del catalanismo cultural, reportó muchas ventajas al Mosén. ¿Pero qué obtuvo Claudio a cambio? Bueno, primero fueron grandes amigos durante buena parte de su vida. Era su confesor. Estuvieron unidos y viajando en los momentos más duros tal vez de la vida de Claudio López. Estaba presente cuando Claudio López estaba convaleciente de tuberculosis, cuando le anunciaron la muerte repentina de Antonio López, de su padre, en una partida mientras estaba jugando al Tresillo en Barcelona. Era un hombre que además era místico, muy religioso, al igual que Claudio López. Claudio López le gustaba escribir verso, aunque era bastante, dicho por él, era bastante limitado, y Verdaguer era uno de los mejores poetas españoles del siglo XIX, y claramente pues tenían una muy buena relación que se truncó al final de la vida de Jacinto Verdaguer, también lo explico en el libro. O sea, también es un tema que dio mucho que hablar, que podíamos hablar prácticamente como si esto fuera un tema de revista del Corazón o del Sálvame de hoy en día, porque los comentarios por Barcelona de lo que sucedía y por qué expulsaron a Verdaguer pues fueron muy sonados y sobre todo muy utilizados, y volvemos otra vez, por la prensa republicana barcelonesa, que acogió a Jacinto Verdaguer para que escribiera, una vez fue expulsado del Palacio Moja, para que escribiera en contra del Marqués de Comillas y contra también la oligarquía de la Iglesia, contra el obispo Morgades y contra todos aquellos que le habían intentado convencer de que cambiara una serie de costumbres que adquirió en uno de los viajes que hizo con el Marqués de Comillas a Palestina. Él era un hombre psicológicamente que siempre había tenido problemas, ya en su juventud unos amigos intercedieron para que trabajara la transatlántica, en los buques de la transatlántica, para que el aire del mar pues le sentara bien para estas melancolías que él tenía, y parece que se recuperó. Es en estos momentos cuando entró en contacto con la familia López, estuvo presente y dio la misa con motivo del fallecimiento del hijo de Antonio López, de su primogénito Antonio, y eso le llevó a estar muy vinculado a la familia, hasta que en esta segunda crisis él empezó a vivir también pues como un ermitaño, se obsesionó con los exorcismos, con el más allá, con el mundo esotérico. Empezó a asistir de forma continua a unas sesiones que organizaba en Barcelona el padre Piñol de exorcismos, sobre todo con la participación de unas señoras, madre y hija, las Durán, cuya hija era bastante atractiva y era epiléptica. Entonces ella le daba un ataque y montaban más o menos un espectáculo donde la salvaban o la curaban, ¿no? Y eso se repetía de forma asidua. Este tema de los exorcismos fue uno de los motivos. También se obsesionó porque María Gallón, esposa de Claudio López, y podrán verlo también en una fotografía y un cuadro en el libro, una de las bellezas de la época, le llamaban la Sisi española, ¿no? No pudieron tener hijos, y creía Jacinto Verdaguer que estaba poseída por el diablo, y se obsesionó por hacer un exorcismo. Llegó a tal punto la presión que antes de expulsar
Jacinto Verdaguer de su casa, del Palacio Moja, el matrimonio López decidió desplazarse a Madrid huyendo del Mosén. El Mosén se escapó a Madrid y volvió a hostigar a María para decirle que lo que necesitaba es que le hiciera un exorcismo para expulsar al diablo y que por fin se pudiera quedar embarazada. Hubo otro caso que también se explica en el libro, en que otra de las ideas que se le ocurrió es que adoptaran niños pobres para que, ya que no puedes tener hijos, al menos empezó a intrometerse en cuestiones familiares, y eso sumado a que otro de sus papeles dentro de la familia López era la de limosnero. Cuando él lo nombra limosnero, la familia López mantenía 30 familias en Barcelona. Cuando él sale de limosnero, mantenía 300 familias en Barcelona. Y no solamente eso, sino que, y aquí vuelve a salir nuestra protagonista, uno de los señores que consiguió 45.000 pesetas de la época de Claudio López, sin permiso de Claudio López, fue Pancho Bru, a través de Jacinto Verdaguer. Y aquí en el libro se explica la historia. Bueno, yo creo que es una historia muy triste porque al final el que sale mal parado es Claudio, ¿no? Cuando Verdaguer murió en olor de multitudes, se le consideraba el poeta de Cataluña, todo el mundo le valoraba mucho y al final nadie entró a valorar qué había pasado y consideraron que Claudio le había expulsado injustamente de su casa, y eso fue como muy, muy negativo para él, porque claro, le puso en muy mala situación frente a la ciudadanía y nadie se preocupó de nada más, vamos, la idea es esa, ¿no? Por desgracia. Bueno, siguiendo con Verdaguer, ¿tú te atreverías o te animarías a escribir una biografía sobre Verdaguer para completar el tándem? Bueno, no tengo vida, porque como ha comentado, el día 4 publico otro libro que ya está acabado, que es El pasado que no fue, sobre la historia de Cataluña, ¿no? Y la versión que se ha dado de la historia de Cataluña, los intereses que siempre ha habido. Cuando hablábamos de la lucha por el relato en Cataluña, sí que desde el catalanismo político se ha tenido muy claro que el control de la educación, la cultura, la historia, el relato de la historia era importantísimo y lo han hecho muy bien. Y explico un poquito cómo se ha hecho a lo largo de los últimos 120 años en este próximo libro. Entonces, entre que soy autónomo y que me dedico a estas cosas, poco tiempo tengo, pero realmente sí que el personaje tiene enjundia. Lo he conocido más porque no conocía esta faceta tan oscura del personaje, y he conocido esta faceta gracias a la investigación que he podido realizar para hacer este libro, y la verdad es que no lo descarto, pero el tiempo dirá, el tiempo en todos los sentidos, el tiempo lo dirá. Claudio fue impulsor de las primeras medidas legislativas de protección obrera, adelantándose a lo que hoy llamaríamos la sociedad del bienestar. Ya en vida se le conocía como el santo laico. Entonces, ¿a qué se debe que la causa de su beatificación, iniciada poco después de su muerte, se halle todavía bloqueada? Siga bloqueada. Al final estamos dando vueltas en torno a lo mismo. Respecto a la figura de Claudio, el hecho que no se conozca tanto como la de Antonio es un tema político y presentista. Y en el aspecto que estamos comentando de la beatificación, desgraciadamente también, porque iba más o menos bien encaminada hasta que dentro de los mismos jesuitas, en torno a los años 60, hay un cambio de tendencia, una corriente de izquierdas dentro de los mismos jesuitas, que es la que empieza a poner palos en las ruedas a la causa de beatificación de Claudio López. Y a eso se debe, empiezan a poner encima de la mesa, a atacarlo. Incluso uno de los autores por los cuales frenan esta causa de beatificación saca el tema del padre, como si el hijo tuviera alguna culpa de lo que hagan los padres, ¿no? Pero eso se admitió en su momento, y digamos que a finales de los 60-70 la causa que iba bien encaminada se frena. Uno de sus máximos defensores siempre fue el padre Regatillo. El padre Regatillo muere en el año 75 y sobre todo a partir de la muerte del padre Regatillo se congela todo el proceso de la causa. En el año 81, si no recuerdo mal, desde la Universidad de Comillas, se intenta volver a impulsar la causa, pero que yo sepa, y sé poco, a partir del año 84 creo que no se ha hecho nada más.
Que se podría volver a impulsar. Todo depende también de quien lo propuso, que quien propuso la causa beatificación fue la Universidad de Comillas, fue la Universidad Pontificia de Comillas. Claudio era consciente de que la prensa católica no estaba a la altura de la republicana, ni en calidad ni en atractivo para el lector, y es por eso que decide crear un nuevo diario católico que se llama El Universo. Este periódico es de carácter respetuoso y moderado como herramienta de comunicación de sus propios postulados. Y entonces la pregunta es, ¿se podría decir, hablar de faceta periodística en Claudio o no sería el caso? Porque él hace una labor periodística a través de este periódico, ¿no? Él es muy consciente que el poder de la comunicación es uno de los pilares fundamentales para controlar el relato, lo que estábamos comentando. Es muy consciente. Y ve que dentro del mundo católico, la prensa católica no está a la altura de la que está la prensa republicana. Es mucho mejor, se entiende mejor, se lee, es más atractiva, mientras que la católica no lo es. Y él invierte, digamos que su primer contacto con diría yo, importante, con el mundo de la prensa no es precisamente en el momento que compra El Universo, sino es antes cuando propone, que también hablo en el libro, propone comprar la ciudad de Roma al gobierno italiano. Esto es algo que tal vez no todo el mundo conozca, pero estuvo bastante cerca, ¿no? Al menos se lo llegaron a plantear y el Papa se lo llegó a plantear. Una situación de bancarrota del gobierno italiano, planteó que se hiciera una donación universal por parte de todos los católicos, hipotecando bienes, etcétera, etcétera, para solucionar el problema romano que se conocía entonces y comprarle Roma a los italianos. Al final algo parecido se acaba haciendo con los pactos de Letrán, ¿verdad? Pero la primera idea que surge de don Claudio, y es él el que invierte en publicitar esta noticia en periódicos de toda Europa. Y a partir de ello creo que empieza a ser consciente de la fuerza que tiene el control de la comunicación, y por eso decide implicarse en el Universo, que quiere seguir una línea mucho más moderada, más atractiva, y es una de sus pequeñas obsesiones. Él allí donde iba, cuando estaba de vacaciones, intentaba que la gente de su entorno se suscribiera al Universo, ¿no? Siempre iba con esta idea de que la gente se suscribiera para poder comunicar, para poder transmitir sus ideas. Bueno, sobre este punto, que es muy, muy significativo, hay que decir que tanto Claudio López como su padre fueron muy conscientes desde el principio del poder, digamos, de lo que podríamos llamar la renovación de la visión religiosa desde el punto de vista cultural. Y eso les llevó precisamente primero a Antonio a promover el seminario y a Claudio a promover la elevación del seminario a Universidad Pontificia. Es decir, siempre pensaron que el poder, digamos, de las ideas y la necesidad de una renovación de la cultura religiosa y de la teología y del pensamiento religioso era fundamental. Y esto se sitúa un poco en el contexto. Este libro tiene un subtítulo que yo creo que es muy significativo. Dice: Empresa, regeneracionismo y reforma social. Empresa es clarísimo, reforma social también, pero regeneracionismo católico, pero también regeneracionismo español. Los dos pensaban, y en esto hay que reconocer que eran unos empresarios muy singulares y probablemente los más importantes desde el punto de vista de la renovación del catolicismo español del siglo XX, porque la labor de la Universidad Pontificia, que todavía continúa. No nos olvidemos que la Universidad Pontificia sigue existiendo en Madrid, aunque se trasladó en los años 70 desde Comillas, y es una institución importante para la Iglesia e importante para la sociedad española. Y el hecho de que los dos primeros Comillas, fueran conscientes de este poder, por así decirlo, de la renovación cultural, aunque fuera en este caso realizada desde el ángulo propiamente religioso, y significa mucho. Y a mí me gustaría decir algo respecto a la prensa. Había grandes diarios conservadores en la época, pero no eran diarios ligados a la Iglesia. El diario más importante conservador era de La Época, después vino ABC y después vino El Debate, que fue el primer diario, digamos, importante, de
gran tirada ligado más bien a la Iglesia. El Universo, en cierto modo, es un precedente del debate. Pero ¿por qué no pudo nunca Claudio López, de alguna manera, integrar su acción periodística y cultural con la del resto de la prensa conservadora? Pues yo creo que ahí ese es un campo que está abierto al estudio y forma parte de lo que podríamos llamar la división ideológica del mundo conservador español en varias corrientes que quizás se nos han olvidado, pero había carlistas, había integristas, había gentes mucho más, por así decirlo, moderadas, entre las cuales estaba Claudio López, y había también gentes que tenían unas ideas muy conservadoras, pero no querían de ninguna manera que la Iglesia tuviera un papel importante. Y entonces, claro, la división era grande, y divisiones que, por otra parte, son consecuencia, en definitiva, de nuestra propia historia y de la historia europea, porque no solamente pasan en España, también pasaban en Francia y pasaban en Italia. Pero esto yo creo que es un campo de estudio que ahora se está trabajando mucho sobre él, pero merece la pena destacar el papel cultural de los dos López. Siempre se ha hablado de ellos en la asociación al modernismo, y ahí la figura de Eusebio Güell es fundamental, claro, porque Eusebio Güell es el gozne entre el gran modernismo y los López. Pero es evidente que ellos sí tenían también un interés claramente cultural, no era solamente un interés político o empresarial. Y desde ese punto de vista hay que decir que eran empresarios muy extraordinariamente modernos y comparables a los más importantes de la época en Estados Unidos, por ejemplo. Son personas del mismo carácter, y eso lo dice Óscar en su introducción, a lo que pudieron hacer los grandes empresarios neoyorquinos de la época entre 1900 y 1940, los Morgan, los Rockefeller, los Vanderbilt, los Mellon, estaban en esa línea, es decir, eran gentes que de ninguna manera estaban, disociando el mundo de la empresa y el de la economía de la sociedad y de la cultura, para nada. Otra cosa es que lo hicieran desde su ángulo ideológico, de su posición religiosa, pero desde luego estaban en plena, en lo que podríamos llamar el corazón del mundo contemporáneo. No, yo quería hablar que a lo mejor podríamos ver, no sé si será factible, el cuadro de Jones Masdeu, que no es posible, no sé si podemos ir hasta ahí y verlo, porque refleja una escena importante, un poco idealizada, de cuando viene el rey a comillas en 1881, y entonces pues ahí se reúnen todo el grupo, y entonces este es un fragmento de la cubierta del libro, ¿no? Y bueno, es muy bonito de ver porque además están todos los miembros de la familia, incluso los que han fallecido, ¿no? Y es interesante de ver, y es como muy significativo. Aparece Eusebio Güell en el centro del fresco, de cara, es el único personaje que aparece de cara, y para mí denota la importancia del personaje dentro del clan, ¿no? Hemos hablado mucho de Claudio, mucho de Antonio, pero me gustaría también decir que todo el plantel de artistas que llega a comillas es siempre por Eusebio Güell y no por Antonio López, aunque sí que es al final quien paga a todos estos señores, ¿no? Para que organicen y hagan este edificio, el seminario, etcétera, etcétera. Me parece que a veces ha sido injustamente tratado Eusebio Güell en este terreno, y me gustaría decirlo, porque el que realmente tiene el trato con los artistas, con los arquitectos, es él, y eso es una cosa muy importante que se le debe. No solo es el mecenas de Gaudí, es que él promociona a muchos otros artistas. Pero yo sí querría decir una cosa que a mí me ha interesado mucho en este libro, que es un libro de divulgación. Probablemente la familia López, y con todas sus derivaciones Güell y su conexión con Eusebio Güell, requeriría un estudio de muchos años de investigación, y una gran obra historiográfica de investigación, que yo no descarto que alguna vez se pueda hacer. En todo caso, Óscar, eso es un reto, igual que el de Verdaguer, ahí lo tienes. Pero lo que sí es verdad es que es muy curioso el contraste y a la vez el paralelismo entre las figuras de los dos cuñados. Claudio, por un lado, que es un empresario pragmático, no es un santo subido a la nube
y en los altares y alejado del mundo, en absoluto. Este libro lo demuestra clarísimamente. Es un hombre completamente inserto en su época, completamente lleno de pragmatismo, pero con un espíritu, en definitiva, un alma mística, si se quiere, pero pegado a la tierra. Y su cuñado Eusebio es también un empresario lleno de iniciativas empresariales, completamente pragmático, nada distinto de lo que es el clima social y cultural y empresarial de su mundo, pero con un alma de artista en realidad. Es decir, y los dos significan una cosa muy interesante que yo creo que pervive en el espíritu de esta familia, y es que más allá de los intereses concretos y más allá de la vida que podríamos llamar que le toca a cada cual, hay un intento de trascender, un intento de hacer cosas más allá de sí mismos, al final para los demás, de una manera o de otra. Y esto, de alguna manera, asemeja, con dos perspectivas distintas, a los dos cuñados. Y hace que su relación, por otra parte, fuera muy buena. De hecho, este es uno de los temas que se trata en el libro, es que es Eusebio Güell el que consigue convencer a Claudio de que no puede seguir la relación con Verdaguer, porque está haciendo daño a su propia familia. Entonces, y eso significa también algo muy importante, que es una gran intimidad entre los dos cuñados. Hay un cuadro que se reproduce de Miralles, que está en la página, sí, en la 298, que es un pequeño cuadro que tiene Joaco Güell en Barcelona, y que es la familia del conde de Güell. Y aparecen todos ellos, aparecen Eusebio, aparece Claudio, aparecen sus mujeres, Isabel y María, y aparece María Luisa López también en la escena. Y demuestra un espíritu totalmente familiar y cordial y de intimidad muy grande. Y eso no se perdió, aunque, y con esto quiero ya rematar lo que voy a decir. Es curioso porque Eusebio Güell es el paladín del catalanismo cultural y Claudio no era catalanista, pero no era anticultura catalana. Y la prueba de ello es Verdaguer, porque el propio libro trae el poema que, con motivo del matrimonio de María Gallón y de Claudio López, escribe Verdaguer, que está al final, que lo ha encontrado además Óscar. Yo creo que no sé si está en las obras completas de Verdaguer, pero eso sí lo tienes que aclarar tú. No lo sé. La verdad es que lo pude encontrar en una de las biografías hagiografías de Claudio López. Y sí que es verdad que, así como las relaciones entre cuñados, entre Antonio y Pancho, eran de lo peor, entre Eusebio y Claudio eran todo lo contrario. Ambos matrimonios viajaban juntos normalmente, se llevaban muy bien, pese a estos matices, estas diferencias ideológicas que pudieran tener algunos asuntos concretos, pero que tampoco no eran excesivas, ¿no? Porque también entramos muchas veces en el ámbito de lo cultural. Creo que sí, pero no estoy tan seguro que Claudio hablara catalán con Jacinto Verdaguer. Sí estoy convencido de que Eusebio lo hacía con Jacinto Verdaguer, y que Eusebio Güell hablaba con su entorno de forma habitual en la lengua catalana. Pero sobre todo eran dos personajes que se complementaban bien. Alguno de sus biógrafos o alguno de los testigos en torno a los años 20, al morir Claudio López, sí que intentó decir que tenía simpatía por cierto catalanismo que entonces empezaba a ser bastante fuerte, pero la mayor parte de los autores, y solo hay que ver su recorrido, era un hombre muy vinculado a la corona y muy vinculado también no solamente a España, sino al mundo hispanoamericano. Él tiene una estatua en Cádiz, y era un hombre que también, al tener la transatlántica con lo que significaba para unir lo que eran los antiguos territorios de la monarquía española con los antiguos dominios americanos y asiáticos, pues digamos que él tenía muy clara su parte hispana y la hispanidad. Y si quieren hacer alguna pregunta, ahora es el momento. Yo pregunto, pero que a mí me ha sorprendido mucho que comparéis a Antonio López, que era un monstruo empresarial,
con su hijo que heredó lo de su padre, y si resumes un poco lo que hizo empresarial, me gustaría porque efectivamente es que ha pasado la historia como que no hizo nada encima, además. Son dos perfiles diferentes, pero se complementan bien. Realmente el padre era un genio, tenía una vista para los negocios impresionante, y quien se acercaba a Antonio López y se acercaba con ganas de trabajar se hacía rico. Y además tenía un modelo de crecimiento donde él, en su gente de confianza, él se rodeaba de gente de confianza para, una vez iba creciendo, iba invirtiendo más y más negocios, ponerlos allí y crecer con él. El modelo de Claudio López es diferente, pero en el libro lo explico. En el caso, por ejemplo, de la Compañía de Tabacos de Filipinas, Antonio muere justo el día en que hace la primera junta de accionistas. Hace la primera junta de accionistas y esa noche muere jugando al tresillo. Esa empresa la monta para intentar hacer la competencia al Marqués del Campo en todo el tema del tráfico y los correos de Filipinas. Como él no pudo hacerse con los correos de Filipinas, monta la empresa para empezar a enviar viajes de barcos a las Islas Filipinas. Pero realmente quien impulsa la empresa es su hijo, porque él muere el día de la fundación. Y una de las primeras acciones que tiene su hijo, que es lo que motiva, entre otras cosas, que la vuelva a recuperar el mercado confianza en él, es reunirse con el Marqués de Campo y comprarle la empresa. O sea, así como su padre, podríamos decir, él murió de una angina de pecho, que no lo sé seguro, pero como que a lo mejor estos dos caracteres que tenían muy fuertes, ambos marqueses, chocaron de tal manera que le provocó una angina de pecho, el hijo se lo planteó de una manera mucho más pragmática, mucho más fría. Había un problema, él tenía los fondos necesarios, le compró la empresa y aquí se acabó el problema. El resto de empresas, y la transatlántica incluso, creció con Claudio. El problema que tuvo Claudio es que se encontró con la crisis financiera, con la pérdida de Cuba. Después, cuando tuvo una oportunidad en el tema de la transatlántica de recuperar parte de lo perdido por temas exclusivamente morales, no se aprovechó de la guerra mundial. Otros armadores vascos sí que se aprovecharon de jugar con las potencias que combatían en la Primera Guerra Mundial a coste de perder barcos, pero Claudio López no lo quiso hacer. Solo perdió un barco porque chocó con una mina en Sudáfrica, creo recordar, y poco más, pero eso provocó que la empresa, en el caso de la transatlántica, en sus últimos años de vida, pues fuera perdiendo fuelle respecto a la competencia. Pero realmente, hasta el cambio de siglo, hasta en torno a 1810, lo que hace el Grupo Comillas es crecer. 1910, perdón, lo que hace el Grupo Comillas es crecer. No es un mal complemento. Inclusive teniendo en cuenta de que él no estaba destinado a ser el heredero de la empresa, que era su hermano. Pero el padre, por este modelo de negocio que tenía de hacerla crecer con su gente de confianza, desde muy joven lo puso y lo formó para trabajar en la empresa. Los viajes que hacen de formación y que visitan a las diferentes agencias que tiene la empresa en Europa, lo hacen los dos hermanos juntos. Y precisamente es Claudio quien lleva las cuentas. Antonio era un poco más cabeza loca en ese aspecto, era mucho más formal Claudio. Sí que Antonio era mucho más parecido a su padre, en esta chispa, ¿no? Pero una vez ya están formados, el padre lo que hace es desplaza, me parece, a Antonio a Barcelona y él lo envía a Cádiz a los astilleros, a formarse. Tampoco no parte de cero. Digamos, en el caso de Claudio, lo que el modelo, el perfil empresarial es diferente. Y tampoco, digamos, que en lo que es cuestión de negocios, tampoco era para tomarse la broma. No tenía el empuje del padre, pero yo he visto, al menos, que era un hombre muy cuadriculado, casi de una... No sé si porque estuvo mucho en Inglaterra, pero casi tenía unos horarios prácticamente británicos. Era muy estricto a la hora de marcarse, a partir de aquí hasta ahora me dedico a la transatlántica, de esta hora hasta ahora. Era otra manera de trabajar, no tan explosiva como la del padre, pero como elemento de consolidación del Emporio Comillas, yo veo que se complementó muy bien con su padre. Sí, luego hay otro aspecto muy importante. Él muere en 1925 y justo en esa época se está produciendo otra sustitución, digamos, tecnológica. Una de las razones y que además eso es lo que los biógrafos, los historiadores que han tratado sobre
sobre Antonio López omiten, y es que Antonio López es un avanzado tecnológico de su época. O sea, él fue el que introdujo el vapor en la navegación en España, fue de los primeros que utilizó el vapor en el mundo, compró los barcos más avanzados desde el punto de vista técnico de su época, importó tecnología a los astilleros españoles que le permitían mejorar el rendimiento de todos sus barcos, invirtió además en una cadena que unía, además tenía muchas sinergias, el carbón, la navegación, los ferrocarriles, todo a la vez. Bueno, pues eso lo mantiene totalmente su hijo, el modelo lo mantiene. Pero ya en los años 20 empieza a aparecer el petróleo y la electricidad como las grandes fuerzas motrices energéticas. Digamos que empieza la hulla y el carbón a perder peso, por así decirlo. La navegación empieza a ser sustituida progresivamente por la aviación, y la prueba es que la transatlántica tuvo el último gran contrato con el Estado, que fue siempre uno de los pilares del negocio, el año 25, casi antes, un poco antes de la muerte de Claudio, y duró el contrato hasta el 32. El 32, en parte por razones políticas, la República, pero en parte también porque el modelo, digamos, de transporte estaba empezando a agotarse. La transatlántica ya no renueva el contrato de transporte con el Estado, que era una de sus grandes bazas. Pero luego además viene todo lo demás, es decir, ya viene, claro, estamos entrando en otra época económica, en todo el mundo, no solamente, por supuesto, en Europa. Y yo creo que esto tiene mucha importancia. Los ciclos económicos están mucho más basados en la tecnología de lo que creemos. Bueno, lo sabemos ahora perfectamente. Y yo creo que los contextos, porque salvando las distancias, que yo creo que es indiscutible que el Marqués de Comillas o los Marqueses de Comillas, la dimensión de los negocios son absolutamente, digamos, incomparables, pero no son los únicos. Por ejemplo, que en la región acaban alcanzando además el reconocimiento de la monarquía a través de marquesados, etcétera. Todos, sobre todo los que, claro, vivimos aquí, sabemos la historia, por ejemplo, del Marqués de Pombo, el Marqués de Valdecilla. Es decir, hay un momento determinado, a finales del siglo XVIII, que Santander es prácticamente un pequeño puerto de pescadores, y se toma una decisión que va a ser clave en todo este contexto de negocio, y es que la monarquía española va a abrir lo que es el camino de Reynosa, el camino que va a dar todo el camino harinero, que también se llama, todas la lana, la harina de Castilla, y en vez de seguir exportándola en otros puertos, por el puerto de los puertos vascos, donde ya la monarquía española no puede poner los impuestos a través de la legislación y de la que sigue hasta nuestros días, la hacienda especial que tienen los vascos, deciden que sea el puerto de Santander uno de los puertos principales para ese comercio. Y a partir de ahí, todo ese camino que va a Valladolid, Palencia, Reynosa, Torrelavega, Santander, va a ser un pistoletazo de salida a negocios que, como muy bien has dicho, está el transporte, está los almacenes, los comercios, y va a haber muchísima gente. Es el gran pistoletazo de salida de Santander y de la provincia, pero fundamentalmente de Santander, como una ciudad de importancia comercial, y el nacimiento de una determinada burguesía, es el pistoletazo de salida. Y lo que es curioso es que de repente, que muy probablemente tengas tú seguro que tienes toda la razón, con la Primera Guerra Mundial, la Segunda Guerra Mundial y la Guerra Civil, digamos, ese impulso empresarial que tuvo esta región desaparece pues prácticamente por completo. Y en cierta medida se sigue viviendo pues del impulso y de la corriente de aquella época. ¿Alguna pregunta más? Pues quizás hablar de Consumcer, ¿no? ¿Qué quiere saber usted? Y que cuentan en el libro. Sí. No, que también se ha hablado mucho del tema de que no
de que había hecho voto de castidad y todas estas cosas. Todas las cartas entre los diferentes participantes o personajes que participan en esta historia indican totalmente lo contrario. Simplemente no podía tener hijos y lo intentaron. Y este es el único problema. Sí que es verdad que al ser un hombre muy devoto, otra de las cosas que ocurren de Claudio López es que estaba destinado a ser obispo, ¿no? Que en realidad pues, miras la formación que su padre le dio desde pequeño y no iba encaminado a dedicarse a la iglesia, iba encaminado a dedicarse a trabajar en la empresa, como el resto de su familia, porque bueno, si vemos un poco, su gente de confianza era gente de comillas, gente de los pueblos de alrededor, familiares, a su hermano Claudio, Antonio López, a Claudio el mayor, podemos decirle, también se lo llevó a Cuba en cuanto pudo, en cuanto empezó a ganar dinero, era su modelo de negocio. Que él era un hombre muy religioso, era prácticamente, podríamos decir, alguna carta a su hermana que se intuye que a él lo que le hubiera gustado realmente es incluso ser un misionero, ¿no? Porque era un hombre también de una extremada sensibilidad a la hora de, si alguien se acercaba a pedir dinero, pues incluso llegó a pedirle dinero a su cochero o que fuera al banco a por dinero porque se dedicaba a repartir limosnas. Era alguien que si veía pues alguien herido o lo recogía. En el Covadonga se encontró con una niña que vivía silvestrada en una cueva y la recogió y la puso a vivir una familia y estuvo tratando con ella durante un montón de años. Un hombre extremadamente sensible en esto. Y tal vez sí que a él le hubiera gustado ser, y aquí se ve un poquito la melancolía de este personaje, ¿no? Él era muy consciente que era el hijo de Antonio López, que le había tocado llevar este grupo empresarial, que lo iba a hacer lo mejor posible, aunque él estaba o le hubiera gustado estar destinado a otras cosas. Eso sí que se puede ver cuando lo lees, pero que hubiera estado destinado por la familia a ser obispo, o que no pudiera tener hijos o que no hiciera voto de castidad, es todo en absoluto. Bueno, aparte de todo, Antonio López era una fuerza de la naturaleza, eso no lo pone nadie en duda, pero Claudio estaba enfermo de tuberculosis y contrajo tuberculosis porque su hermano, con el que convivía constantemente, estaba enfermo. Antonio, el hermano mayor, muere y él sobrevive a la tuberculosis, pero siempre le deja secuelas y es una persona enferma. Es una persona que hace un esfuerzo enorme por sobreponerse y por poderse trabajar y hacer cosas. Y eso supongo que le obliga a tener un horario y a marcarse unas horas de trabajo, porque supongo que no podía, al final del día no debía de poder con su alma. Era una persona enfermiza y con muy poca energía. Comía poco, todo era poco. Entonces, claro, esto es muy costoso a la hora de llevar un imperio, ¿no? Fabuloso. Sí. Me propone Alfredo, digamos, ir ya terminando, si no hay más preguntas. Yo creo que, vamos, es irrenunciable decir que tienen ustedes el libro. ¿Dónde lo pueden adquirir? Porque esto es fundamental. En la imprenta de Comillas se puede adquirir el libro. Hay que salir inmediatamente, bueno, ahora ya no, pero mañana a primera hora todos en la imprenta de Comillas a adquirir el ejemplar. Les aseguro que es un libro, en fin, de fácil lectura y muy amena, y que lo van ustedes a disfrutar y a pasar bien, y que además se plantean cuestiones, que eso también es interesante, ¿no? Del pasado del tiempo, como la monarquía, como el nacionalismo y el independentismo, cómo se veía entonces la figura del empresariado, es decir, cuestiones que hoy, 100 y pico años después, 80 años después, siguen siendo el pan nuestro de cada día. Y lo que me dicen es, confundiendo mi actual... me dice que soy el jefe, que pasemos todos a ver la famosa... Yo aquí a la que tengo es a mi jefa de verdad, que es la jefa de servicio, Carmen Quintanar, que es la jefa de centros y museos. Carmen, ¿podemos pasar a ver las...? Pues ella dice que sí, pues ella dice que sí, entonces adelante, podemos ir a ver la pintura. Muchísimas gracias a todos por su presencia.